proyectateradio.com. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de radio Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios y emprendedores Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy compartiremos con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio y en general toda persona interesada en su desarrollo personal. Te recuerdo que todo el conocimiento relacionado al coaching empresarial y a nuestro enfoque de radio online lo puedes encontrar en mi plataforma de presencia digital como Consultorio Empresarial Querétaro en todos los canales digitales y de redes sociales, los más populares del momento, nos puedes encontrar. También te recuerdo que puedes participar en el chat de Proyectate Radio, www.proyectateradio.com.mx. Hay un botón que dice chat, le puedes picar ahí y ahí puedes participar con tus comentarios, con tus preguntas y con mucho gusto haremos todo lo posible para contestarlos. Bien amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado a los retos y desafíos que están experimentando los negocios y las pymes en este año 2024 desde la perspectiva de nuestro invitado, el profesor Juan Carlos Balda, quien nos acompaña el día de hoy desde Argentina. Juan Carlos es experto en consultoría y capacitación de pymes y empresas familiares. Nos da muchísimo gusto tenerte en nuestro programa, estimado Juan Carlos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Alejandro. Para mí es un placer poder acompañarlos hoy y de alguna forma siempre estar volviendo una vez más a mi querido México. Siempre bienvenido y tu voz con mucha fuerza. Tenemos especial interés en que sea escuchada por todo tu expertise, por toda tu trayectoria profesional que sin duda has ayudado en el mundo de las universidades, en el mundo de la empresa con tu consultoría. Y hoy nos interesa hablar sobre todo este contexto al que se está enfrentando los negocios en 2024 y por supuesto las pymes. Estamos viviendo pues una situación compleja que me gustaría escucharlo desde tu punto de vista y lo vamos a analizar el día de hoy. No sin antes, si nos puedes compartir brevemente tu semblanza para que sepa nuestra audiencia quién es Juan Carlos Balda, lo que tú consideres valioso para compartir y vamos directo al punto, estimado Juan Carlos. Gracias. Si tuviese que presentarme, básicamente me gusta hacerlo como mencionando que yo soy hijo de un empresario pyme. Por lo tanto, desde muy pequeño tuve la posibilidad de poder conocer, vivir y sufrir, por supuesto, también todo lo que implica la gestión y la dirección de una pequeña y mediana empresa. Entender cuáles son los desafíos, cuáles son en principio las limitaciones, pero fundamentalmente cuál es el propósito de poder lograr trascender a través de un negocio y de una actividad. A partir de ese momento yo, con la intención y con la ilusión de ayudar en la empresa familiar, me formé en administración. Soy licenciado en administración, tengo un doctorado en ciencias de la administración y un posgrado en control de gestión. Hace más de 35 años que soy docente universitario, especializado en dirección y gestión de pymes en crecimiento. Además, tengo un blog que se llama Grandes Pymes, que ya ha superado los 75 millones de visitas desde su creación y tengo la inmensa alegría de que el país que más visitantes aporta permanentemente al blog es México. He tenido la posibilidad de estar en la tierra mexicana durante 4 ocasiones, dando conferencias, charlas. Me dedico a la consultoría, me dedico fundamentalmente a la capacitación y a la formación. Yo creo que
diría, a la concientización y a la sensibilización del potencial y la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas para cualquier sociedad y para la economía de cualquier país. No existe, desde mi humilde concepción, la posibilidad de tener un país económicamente viable si no existe una franja pyme y una franja de emprendedores preparada, competitiva y capacitada. Así que desde ese punto de vista, trabajo muchísimo en actividades de intercambio de experiencias entre empresarios, generando grupos de trabajo y fundamentalmente alentando permanentemente al cambio de mentalidad en la pequeña y mediana empresa. Es imposible poder seguir hoy en día dirigiendo una empresa como la dirigíamos hace 10 años atrás, 15 o 20. El momento que estamos viviendo exige un enfoque totalmente distinto, mucho más dinámico, mucho más integral para poder ser sustentable y para poder ser viable. Magnífico, con este antecedente, Juan Carlos, nos da señales muy claras del enfoque y la perspectiva desde donde estés mirando tú el desarrollo de las empresas y de los negocios. Y hoy justamente es la intención de poderle compartir a nuestra audiencia esa perspectiva tuya, la cual me gustaría que comencemos reconociendo un poco el entorno económico internacional y local. Y ciertamente, pues yo partiría del punto que es imposible ignorar, que es justamente la pandemia. Parece que dividió los tiempos en un antes y después en el tema de desarrollo económico para un país, para el mundo y más para los negocios. Lo cual, pues, hoy estamos en una situación económica eh, que pareciera, que me gustaría que nos describieras desde tu punto de vista cuál es ese entorno internacional y, por supuesto, local, y te compartimos, por supuesto, lo que también aquí sentimos en México, si te parece bien. Bueno, básicamente, como bien decís Alejandro, con la pandemia hay un antes y un después. La pandemia de un momento para otro puso a prueba la capacidad de resiliencia y de reinventarnos en todos los países del mundo. Nosotros veníamos trabajando y encarando los negocios y nuestras vidas, porque esto excedió a lo que es el mundo meramente empresarial, de una manera determinada, con mayores o menores altibajos, pero con una lógica y con una direccionalidad claramente definida. De un momento a otro tuvimos que aprender a manejarnos en un contexto tan extremo donde siquiera darnos un abrazo con nuestros seres queridos quedó absolutamente limitado. Y nos enseñó, prácticamente con un cachetazo, a entender realmente qué quiere decir la globalización. Yo recuerdo que en febrero del 2020 estaba hablando con un compatriota tuyo, un gran amigo, en el programa de él, y en un momento determinado me hace una pregunta sobre el COVID-19. Y debo confesarte a vos y a nuestros televidentes que me sorprendió y me descolocó, porque realmente no sabía de qué estaba hablando. De hecho, terminó la entrevista y tomando un café con mi esposa le digo, ¿aquí no sabés lo que me pasó? En una charla me preguntaron sobre el COVID. El COVID es un virus que está vigente o está presente en un pueblo en Japón, en China, perdón. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Le dije. 3 semanas después estábamos todos confinados en casa, sin aviso, sin tiempo para prepararnos. Tuvimos que reinventar la manera de comunicarnos con nuestros colaboradores.
Tuvimos que aprender a llevar adelante nuestros negocios muchas veces a la distancia. Aquellos fundadores tradicionales de las pequeñas y medianas empresas, los mismos que no pueden o no podían delegar, tuvieron que ser proactivos y a partir de las restricciones de movilidad, dirigir el negocio desde su casa y empezar a confiar en los colaboradores e incluso en las segundas o terceras generaciones que sí podían movilizarse. Incorporar la tecnología que durante mucho tiempo era casi como una especie de juego a la cual le dábamos a las segundas generaciones para que no interfiriesen en la manera en que los fundadores manejaban el negocio, cobró una importancia tan importante, valga la redundancia, que incluso fue lo que les permitió a muchas pymes poder sobrevivir. Hubo que aprender a manejar una logística distinta. Hubo que aprender a ser humanos a través de una pantalla. Tuvimos que comprender cómo estar cerca del cliente y cuánto el cliente valoró esa concepción. Tuvimos que echar mano de un momento a otro, sin preparación, sin tiempo de madurez, a todos los conceptos de transformación que ustedes quieran escuchar: digital, cultural, relacional, vincular, todo Mental. mental, por supuesto, ¿no es cierto? Fue todo realmente un barajar y dar de vuelta. Y una vez que pasó eso, yo escuchaba por momentos a muchos empresarios diciendo, bueno, bárbaro, ya se acabó esto, volvamos a la normalidad. Y la realidad es que nunca hemos vuelto a la normalidad, por lo menos a la normalidad que conocíamos. Es imposible. Existen montones de temas, herramientas, enfoques que llegaron con la pandemia y llegaron para quedarse. Nunca más fue igual la relación en las empresas, la relación con los clientes, la importancia de la tecnología, que la que existía hasta febrero del 2020. Realmente eso implicó redefinir estrategias, cambiar los criterios con los cuales nosotros nos vinculamos con nuestros colaboradores, incorporar, por supuesto, el famoso home office o el trabajo domiciliario como una herramienta que no solamente hoy en día es importante, sino que muchas veces es determinante para poder retener a los talentos más importantes, porque lo exigen como un derecho, ¿no es cierto? En cualquiera de nuestras ciudades, la movilidad desde y hasta los lugares de trabajo suelen ser muy engorrosas. Y hacer un trabajo de home office en muchos casos implica un ahorro de 2 o 3 horas diarias, 2 o 3 horas diarias que le ganamos a la vida, ¿no es cierto? Entonces, la gente valora muchísimo eso. El cliente valora la cercanía de las empresas con sus necesidades. El cliente exige inmediatez de respuesta. Ningún cliente hoy en día está eh, predispuesto a esperar un par de días para que nosotros les entreguemos un producto que nos compró vía remota. Lo esperan en horas. Eso implicó, de alguna forma, cambiar absolutamente el enfoque de nuestro trabajo, adecuar los procesos internos, adecuar la logística a tiempos que realmente no manejábamos. Por lo tanto, la situación hoy en día
A mí siempre me gusta recordar, hay una frase de Kiyosaki que es muy buena, que dice, tenemos que ser realistas, los días fáciles no volverán. Como si los anteriores, en ese momento para nosotros no eran fáciles, ¿no? Pero en perspectiva eran más previsibles que los actuales. Hoy en día el cliente cambió de una manera absoluta y abrumadora. Durante muchísimos años el cliente nos compraba por lo que nosotros le decíamos de nuestro producto o de nuestro servicio. Hoy el cliente nos compra por su percepción, pero además por lo que le dicen los otros clientes. Nadie hoy en día llega a nuestros locales o reclama nuestros servicios sin saber perfectamente qué hacemos y cómo lo hacemos. Y además escucha las experiencias de todos aquellos otros colegas que compraron nuestro producto, nuestro servicio. Ninguno de nosotros viajamos hoy sin ver las opiniones en Google o en cualquier plataforma de turismo respecto de la gente. Ni tampoco vamos a comer a un restaurante o a algún lugar, a un local determinado, si no sabemos los reviews que tienen y qué es lo que opina la gente sobre la calidad de la comida, sobre la atención de los meseros, sobre la limpieza del local, sobre la facilidad para acercarse o la seguridad del barrio en el cual está inmersa el negocio. Fíjate, Alejandro, hasta qué punto ha cambiado nuestra manera de vincularnos, ¿no es cierto? Hoy en día pensar en emprender una actividad, vos desde México, yo de Argentina, y hacerlo en forma conjunta, es algo normal. Yo, desde Buenos Aires, doy conferencias, pero además hago capacitaciones y trabajo y talleres de formación de equipos gerenciales para empresas de distintos lugares del mundo de habla hispana. Y ya se puede contar con un especialista eh, en nuestro escritorio de trabajo sin tener que costear un viaje, sin tener que tener grandes erogaciones, ni mucho menos. El mundo nos ha desafiado muchísimo a través de la pandemia, a partir de la pandemia. Y las pymes tienen una gran ventaja. Las pymes saben que la cercanía con el cliente fue algo que los caracterizó siempre. Saben que son mucho más ágiles y flexibles que las grandes corporaciones para modificar sus modelos de gestión. Las pymes tienen empresarios, líderes, fundadores que están en el medio de la rueda operativa y que impulsan los cambios con una velocidad y con una intensidad que las grandes corporaciones no tienen. Recuerdo que en algún momento Jack Welch, el legendario CEO de General Electric, cuando estaba armando los drivers estratégicos para el plan de negocios de General Electric, creo que fue en el 2004-2005, él decía que él lo que quería era implantar en General Electric el ADN de flexibilidad y de capacidad de respuesta que tenían las pequeñas y medianas empresas. Nosotros como pymes vivimos queriendo copiar a las grandes y no nos damos cuenta que las grandes quieren copiar lo bueno que nosotros tenemos y que nos hace especiales. Entonces, el contexto potenció eso. ¿Mm? El contexto potenció y favoreció y retribuyó en calidad de clientes aquellas empresas que estuvieron cerca de sus clientes en la pandemia. Los clientes nunca se olvidan de eso. ¿Mm? Las grandes corporaciones que a lo mejor se mantenían de acuerdo a sus criterios, políticas y procesos de manera inalterable, porque eran grandes y ponían las leyes del mercado, en muchos casos se tuvieron que ceder
mucho terreno frente a las pequeñas y medianas empresas, frente a los comercios de barrio incluso, ¿eh? que estuvieron en condiciones de darle al cliente una respuesta y no dejarlo abandonado en un momento tan especial. Entonces, estamos en una situación complicada a nivel mundial, ¿no es cierto? Con grandes problemas macroeconómicos en muchos aspectos, con una competencia muy fuerte, pero como pymes también con grandes impulsores de diferenciación que son propios de nuestra naturaleza pyme y que si las sabemos administrar y potenciar, nos permiten tener un éxito realmente muy importante. Interesante lo que nos comentas, porque en efecto veo con tu punto de vista y le podemos compartir a nuestra audiencia esta gran oportunidad que tiene un negocio que está en una etapa de desarrollo pyme o inclusive menos, ¿no? Cuando se trata de negocios que están todavía en las primeras etapas de desarrollo, tienen la gran flexibilidad de poderse adaptar al cambio porque la cercanía que tienen con el cliente es mucho mayor, la flexibilidad que tienes y la velocidad de la toma de decisiones es mucho mayor y se puede llevar a cabo. Y este tipo de fortalezas son las que hay que mirar hoy en día. Tenemos amenazas, ¿verdad? Por delante y esto no lo podemos hoy dejar a un lado. Los factores macroeconómicos, estas situaciones geopolíticas que generan distorsiones y alteraciones digamos, del curso natural económico a nivel mundial y las afectaciones ya son inmediatas. Los problemas geopolíticos de una zona afectan necesariamente al otro lado del mundo. Esto ya es una condición que sabemos que existe. Y hoy, estimado Juan Carlos, yo observo que en principio pues ha habido un cierto aprendizaje natural y obligado en los negocios, en el mundo de los negocios, a una adaptación que es lo que nos ha heredado el COVID. Eh, por otro lado, existe una resistencia al cambio, que esto es algo que llama mucho la atención. No sé si tú estarías de acuerdo con eso, pero ya han transcurrido por lo menos un par de años, ¿verdad? En las cuales aparentemente se dio un cambio y hay como esa tentación de volver a regresar a las viejas prácticas, como si esa normalidad a la que te refieres fuera ya una condición a la que se puede llegar nuevamente, cuando necesariamente hoy nos compartes, y es una realidad, no es así. Y si le agregamos el factor económico mundial, entonces estamos lidiando también con unas condiciones que altera y afecta el patrón de consumo, ¿sí? Porque hoy las decisiones de consumo de la población, de lo que quieras, ¿no? No vamos a hablar necesariamente de la canasta básica, ¿no? O de las posibilidades de estudio, o podemos hablar también hasta inclusive de los productos que consumimos. Los precios en un entorno, por ejemplo, de alta inflación y bajo crecimiento, vuelve a poner contra la pared a las empresas, porque si bien es cierto, entendieron que había cambios que hacer derivados del COVID, ahora tenemos un contexto y una atmósfera distinta a la cual tiene que también cambiar y modificar su patrón de operación, el negocio, para adaptarse a las necesidades y a las posibilidades del consumidor. ¿Qué opinas de eso, estimado Juan Carlos? Mira, es totalmente así. Y en ese sentido, perdón que a las personas que nos están escuchando y viendo, pero voy a tener que ser autorreferencial a nivel nacionalidad. En Argentina somos los campeones del mundo de la inflación en el año 2023. Cierto. Tuvimos el nivel de inflación más alto. Hoy en día, hoy 13 de febrero, les puedo comentar que durante el mes de diciembre, durante el mes de enero y se estima que durante el mes de febrero, Argentina tuvo
mensualmente, cada uno de esos 3 meses, más de 25 a 30% de inflación mensual, no anual, mensual. También hay una cuestión de recesión muy importante. Eh, Prácticamente a nivel PYME, las ventas cayeron un 30% en diciembre y en enero. Tenemos un impacto realmente muy fuerte en ese sentido. Y como bien decís, Alejandro, todos estos cambios o todas estos, digamos, todas estas situaciones, si bien es cierto que a lo mejor en otros lugares del mundo de una manera más reducida, impactan directamente en las empresas, en la economía de las empresas, en la capacidad de dirección de las empresas y en la proyección futura de las empresas. Yo les hablo a mis clientes y les digo, en Argentina, con el cambio de gobierno, estamos en un proceso en el cual se supone que si seguimos teniendo este comportamiento, es muy probable que por una cuestión de esta inflación, es decir, de inflación con recesión, hacia mediados de año la inflación pueda bajar a un dígito o por lo menos a un 15% mensual. Fíjense la locura que le estoy diciendo, ¿no? O sea, tenemos como meta tener un 15% mensual de inflación. Ahora, la realidad y la pregunta que yo trabajo con mis clientes es, ¿qué estamos haciendo hoy para que cuando llegue ese momento la empresa siga siendo viable? Porque cuando hay cambios tan drásticos a ese nivel macro, las empresas tienen que ser absolutamente productivas. Tienen que tener un nivel de eficiencia y de productividad importante. Cuando hay contextos inflacionarios, muchas veces el empresario aprovecha ese río revuelto para trasladar a precio sus mayores costos, muchas veces derivados de la inflación de los insumos, pero muchas otras también derivados de la mala calidad de gestión. Ahora, cuando hay estabilidad, el cliente no convalida cualquier precio, porque hay precios de referencia. Por lo tanto, aquel que no sea capaz de administrar y gestionar de manera eficiente, automáticamente queda fuera del mercado. ¿Qué significa eso? ¿Significa gastar menos? No necesariamente. Significa saber qué cosas hay que hacer y qué cosas hay que dejar a un lado. Como vos bien decías, hay modelos de trabajo que eran propios de la época prepandémica que hoy en día no generan absolutamente ningún valor y que, es más, nos juegan en contra con el cliente. Querer volver a eso es cerrar los ojos a la realidad, es no entender el mercado y después asumir una actitud de victimización cuando el cliente no nos compra y nosotros nos ponemos a lamentarnos por qué nos pasa lo que nos pasa. Nos pasa eso porque nosotros le dimos la espalda al cliente y al mercado. No lo escuchamos, no nos dimos cuenta cuál era la propuesta de valor que necesitaba y no adecuamos nuestros negocios a esa propuesta de valor. Más que nunca, las empresas tienen que estar centradas en el cliente. Y más que nunca, para poder darle a nuestros clientes la mejor experiencia de compra y de uso de nuestros productos o servicios, también tenemos que estar centradas en nuestros colaboradores. El otro día leía una frase del presidente, del fundador de Wendy's, la cadena De las de hamburguesas. exacto, que él decía que en un momento dado se dieron cuenta que para poder ser líder o para poder diferenciarse frente al cliente, primero debían diferenciarse como empleadores. No se puede satisfacer al cliente si no contamos con nuestros recursos humanos
alineados, comprometidos y con un deseo natural de poder servir y atender al cliente. Las pymes, en ese sentido, tienen mucha ventaja, porque la actitud y el direccionamiento y la convicción del fundador o del empresario es contagiosa, es el modelo y está vivo y marca el rumbo, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día la tecnología es necesaria, pero no es suficiente. Hoy en día volvemos a aquello que estudiamos muchas veces, que en realidad eh, la gestión comercial no es una cuestión de ventas, es una cuestión de relaciones humanas, ¿no es cierto? Y las pymes tenemos una cercanía con el cliente, una empatía con el cliente, que las grandes organizaciones no las tienen y tenemos que aprovechar eso. No podemos quedarnos atrás en lo tecnológico, estoy totalmente de acuerdo, pero creer que mágicamente la tecnología va a compensar falencias estratégicas, como entender cuál es nuestro negocio y como entender cómo podemos lograr clientes satisfechos, leales y contentos de poder ser embajadores de marca de lo que hacemos, eso es lo que hace la diferencia. Y creo que eso es uno de los legados de la pandemia. Supuesto, se me viene a la mente con lo que comentas en este enfoque de cercanía con el cliente, es la gran oportunidad para la empresa el poder detectar hacia dónde van las preferencias, las posibilidades de la clientela y los factores de decisión. En este tema de eficientar la operación y la productividad del negocio. Me parece, y no sé si tú estás de acuerdo, que la velocidad de reacción, es decir, aquí se van yo creo que pudiera ser muy interesante el que los negocios pudieran entender los patrones de comportamiento y decisión de los clientes. Te voy a poner un ejemplo. Un BMW o un Mercedes-Benz de $70,000 sabemos que tiene una calidad específica y un costo. Sin Ujú. embargo, en una condición económica adversa, como en este escenario de estanflación que hoy nos comentas, donde hay inflación alta y recesión, la posibilidad de tener clientes que te puedan comprar ese producto de $70,000 se va a reducir sustancialmente. Tu mercado se va a reducir. Y tú como empresa, si eso lo llevas a las galletas, si eso lo llevas a la ropa, eso lo lleva, vamos a tratar de hacer una analogía, si tú me lo permites, Juan Carlos. Si tu producto, de verdad, tenía una configuración de calidad y precio que estaba en posibilidad de ser adquirido por un mercado específico, cuando se presentan estas condiciones, deberías de tener como empresa, y a mí se me antoja pensarlo de esa manera, el plan B y el plan C, ¿verdad? Que pudiera ser hoy uno, escuchando, ¿no? Y qué mejor manera de escuchar a nuestra clientela, que es en la medida en la que empiece a dejar de comprar. Si mis ventas se están afectando, es porque hay un cambio de patrón en esa preferencia y posibilidad de compra de mi mercado. Y entonces vamos a ponernos del lado del consumidor. Tú como consumidor, lo que cuando enfrentas esta situación, porque hoy en día si vamos aquí al súper, a las tiendas para hacer tu canasta básica, como persona física, lo que haces es tratar de poder obtener la mayor productividad del ingreso que tienes en la mano, el dinero, ¿verdad? Y esa productividad se va a traducir en comprar el mejor producto, ¿sí? Al mejor precio posible, ¿sí? Qué Sí, interesante. Si las empresas y los negocios se concentran en fabricar productos de baja calidad, vamos por no decirle porquerías, probablemente la gente, el consumidor te lo va a adquirir una o dos veces, pero al darse cuenta de que lo que está comprando es basura, va a dejar de comprarlo, porque está entendiendo que a pesar de que esté barato, no va a ser una compra sabia. Por ejemplo, la marca de automóviles aquí en México, la china, la que se llama FAU, era una marca que trajeron a México, Juan Carlos, y que la gente empezó a comprar
por lo barato y económico y se vendían en tiendas inclusive donde vendían electrodomésticos. Te encontrabas los refrigeradores, los hornos de microondas y el carro. Lo podías comprar a ese nivel. ¿Verdad? La gente en un principio lo compró y poco a poco el tiempo dio como resultado, ¿verdad? El alejamiento absoluto y todavía, y hasta inclusive el rechazo absoluto de ese tipo de producto por muy barato que sea, ¿verdad? Entonces hay un factor de comportamiento del consumidor que siempre va a tratar de ecualizar para buscar la mejor calidad posible dentro de la posibilidad económica que tenga. Y si tenemos ese factor en mente como empresa, deberíamos de tener esa flexibilidad, esa capacidad de transformación para poder tener tal vez un proveedor uno, proveedor 2 y proveedor 3 dentro de una base, digamos, de calidad que sé que es la que va a adquirir mi cliente y poder ir ecualizando, ¿verdad? Y tal vez los productos que hoy en día están llegando en México, Juan Carlos, marcas de vehículos chinos Changan, por ahí son tres o cuatro marcas que no estoy muy familiarizado, pero que tú puedes obtener un gran producto con cualidades y con atributos muy similares a los vehículos caros, pero a un precio más barato, con las Ujú. consecuencias que implica el comprarle a una empresa china que sabemos que tarde o temprano puede desaparecer y puede dejar de tener soporte. Pero la gente está entendiendo que con su ingreso hoy en día no va a comprar el Mercedes-Benz, no va a comprar el BMW, no va a comprar el vehículo caro, pero tampoco va a comprar el más corriente, ¿verdad? El más barato, porque eso implica tirar su dinero a la basura. Va a ecualizar y va a poder ir a comprar ese vehículo que puede estar dentro de esos beneficios en cualidades y atributos al alcance de mi mano. Si esto lo llevamos a un súper, sucede. Y si eso lo Ujú. llevamos a una empresa, ¿qué capacidad de reacción y velocidad va a tener la empresa para poder ir modificando sus insumos, sus costos para que pueda sacar productos que puedan estar dentro de ese alcance y sobrevivan? ¿Qué opinas de esto? Perdóname que me tomé el tiempo para explicártelo, pero se me vino a la mente algo que está sucediendo. No, no, es que están así. Es más, yo creo que que el problema es que hay un límite, ¿no? Porque una empresa puede buscar de mejorar y desarrollar nuevos proveedores, nueva tecnología, nueva materia prima, insumos, puede eficientizar sus procesos, puede bajar sus gastos, pero hay un límite, hay un mínimo que no puede seguir bajando y tiene que seguir siendo competitivo. Entonces, ¿cuál es el camino en un contexto como este, donde el cliente de alguna forma pierde poder adquisitivo por esta inflación? Y yo normalmente trabajo mucho con mis clientes, ayudándolos a ver esto. La formación del margen de rentabilidad de las empresas en las cuales normalmente nosotros nos formamos, decíamos que nosotros teníamos costos de materia prima e insumos, teníamos gastos de funcionamiento, le agregábamos un margen que queríamos ganar y teníamos el precio. Eso funcionó durante mucho tiempo. Pero ¿qué pasa desde hace unos años? Desde hace unos años el precio no lo ponemos nosotros como empresa, como pymes, lo pone el cliente. El cliente, como vos decís, busca ese equilibrio entre lo que tiene que abonar y la propuesta de valor que recibe de parte de nuestras empresas. Por lo tanto, si nosotros queremos cobrar más, el cliente no nos compra y nos va a obligar a bajar los precios y acomodarlo hasta que entre en sintonía con lo que él considera que recibe de nosotros. Los costos de mano de obra e insumos en nuestras economías o en nuestros países, normalmente la materia prima las proveen los oligopolios. Empresas muy grandes que normalmente tienen políticas de cartelización, por lo tanto, se ponen de acuerdo y no tenemos como pymes además capacidad de negociación para bajar precios por economía de escala.
por compra, por volúmenes de compra, ni mucho menos. Lo salarial, por lo menos en la Argentina y en México tú me dirás, pero en la Argentina las discusiones salariales se hacen a nivel sindical y no hay diferencia entre los aumentos entre pequeñas, medianas o grandes corporaciones. Cuando el sindicato metalúrgico acuerda un determinado porcentaje, eso lo paga la siderúrgica internacional que opera en el país como el taller pequeño de la esquina de casa que cuenta con uno o dos colaboradores. Es lo mismo. Por lo tanto, ahí tampoco como pymes tenemos mucho margen de negociación. Sobre los gastos, y sí, sobre los gastos podemos trabajar, pero tienen un techo, ¿no es cierto? O sea, después de un punto determinado no No hay podemos más que no hacer. usar, claro, no podemos no usar energía eléctrica, porque si no, no podemos producir. Entonces, ¿qué nos queda? Y muchas veces me miran y me dicen, no, tenemos que achicarnos. Y yo les digo a los empresarios, es cierto, ese puede ser un camino, pero ¿por qué no mejorar la propuesta de valor? Porque no es cierto que no podemos aumentar los precios. No podemos aumentar los precios si seguimos dando lo mismo. Pero si nosotros podemos diferenciarnos, si podemos lograr que nuestro cliente, al cual conocemos porque tenemos un trato muy directo, valore de una manera distinta a lo que nosotros hacemos, seguramente tenemos un margen, un plus para poder aumentar nuestros ingresos. Te voy a dar un ejemplo. Yo estoy brindándole capacitación a una empresa en Estados Unidos, en California, de raíces mexicanas, que vende botanas, ¿no? Entonces, la pregunta es, perfecto, ¿qué nos diferencia? La calidad, me contestan. Mi pregunta es, ¿qué tan diferente es nuestra calidad? Bueno, es, digamos, un 5%, un 10% mejor que las demás. Ok, ¿qué más? Bueno, nuestra historia, nuestra presencia en el mercado. Perfecto. Pero en serio, ¿por qué nos compran a nosotros? Y ahí es cuando me dicen, porque cuando comen y prueban nuestras botanas, es como que vuelven a vivir experiencias que nuestros clientes vivieron cuando estaban en México. Ellos cuando comen nuestras botanas y sienten el sabor, compran la tradición mexicana. Entonces, ¿qué pasa si en vez de vender botanas vendemos tradición? ¿Cuánta más gente se acerca a nosotros? Porque nosotros entendemos lo que quieren. ¿Mm? Porque le buscamos la manera de darles a aquellos que esperan de nosotros. Por supuesto, esto no es un descubrimiento ni de la empresa ni de quien les habla, ¿no es cierto? O sea, es entender qué es lo que compra un cliente. Y nosotros como pymes, al atenderlos en el mostrador, al levantar el teléfono y escuchar el pedido, al tener vínculos a través de nuestros vendedores, nosotros, si somos inteligentes, sabemos muy bien lo que quiere el cliente. Por ejemplo, vamos a las grandes corporaciones. ¿Qué compra un cliente cuando compra productos distintos? No. ¿Compra precios más bajos? Relativamente. ¿Qué compra? Compra comodidad. Compra poder estar en casa, hacer un pedido, recibirlo en casa, pagarlo desde casa y no moverse. Un cliente que compra Harley Davidson, una moto. ¿Qué compra? ¿Una moto? Yo soy de esos. Claro. Y yo te pregunto, Alejandro, cuando compras una moto o compras esa sensación de libertad que te Un da estilo la de vida, moto? absolutamente. Claro.
comunidad. Yo siempre digo, ¿no? Ustedes le digo, cierren los ojos, le digo muchas veces en mis charlas, cierren los ojos. Imagínense una persona andando en Harley. ¿Dónde se la imaginan andando? ¿Por la Avenida Reforma? No, por el campo, hacia un atardecer, en una ruta, con rock. Es un estilo de vida. La gente que va a Disney no compra merchandising ni compra felicidad. Coca-Cola es una filosofía de vida. Bimbo vende la calidez hogareña. ¿Por qué nosotros como pyme no podemos hacer eso? Si eso no cuesta plata, eso es claridad de entender al cliente y alinear una organización pequeña, con lo cual es más fácil, en función de eso. ¿Cómo lograr que la persona que levanta el teléfono en nuestra pequeña o mediana empresa realmente quiera atender bien a quien nos llame? Que sea un cliente, sea un proveedor, sea quien sea. ¿Cómo lograr que las personas que están en administración o que están en recursos humanos o que están en producción sientan que trabajan para el cliente? Que se pongan en la posición del cliente, que busquen a través de lo que hagan cómo pueden facilitar la experiencia o mejorar la experiencia de uso del cliente de nuestro producto o servicio. Eso no implica grandes erogaciones de dinero. Eso es un tema cultural. Eso es básicamente cultural. Es entender que quien nos paga el sueldo es el cliente y que trabajamos para él. Y que la única forma en una economía difícil, hipercompetitiva, donde cada vez nos enteramos que cierran competidores eh, porque fracasan, porque no son rentables o sustentables, la única forma de sobreponerse a eso es siendo buenos en lo que hacemos. ¿Sí? Y ser bueno es una decisión propia que no pasa por la billetera que tenemos, pasa por la convicción de nuestros valores y el compromiso que nosotros asumimos frente a nuestros clientes, nuestros proveedores, frente al banco, frente a la sociedad. ¿No es cierto? Y ser pymes es una ventaja, es una fortaleza para eso. Porque nosotros no tenemos que hacer investigación de mercado, no tenemos que hacer reuniones de directorio para tomar decisiones. Nosotros vivimos en contacto con la realidad. Nosotros somos parte, hablamos con nuestros clientes en el mostrador, en el lugar donde le cargamos el producto, cuando vamos a su domicilio a entregárselo, los escuchamos. Entonces, el cambio es cultural. El cambio es cultural y la resistencia al cambio es algo con lo que vos mencionabas antes, con los que tenemos que trabajar, entender que nosotros ya nacemos en un contexto de cambio permanente, ya no pasa por si queremos o no queremos cambiar. ¿Mm? La Lo zona de único constante es el cambio. Exacto, ¿no es cierto? La zona de confort hoy en día ya no es volver atrás. La zona de confort es aprender a vivir en el vértigo del cambio sin que eso nos arrastre y nos haga perder el norte nuestro. Es como un niño hoy de 5 4 años usa un smartphone, usa una tablet de la manera más natural, porque nacieron con eso. Bueno, las empresas, los emprendedores, nacieron con el ADN del cambio ya instalado. Entonces, saben que no pueden no cambiar. ¿Sí? Porque en un mundo que avanza, el que se queda parado retrocede. Estamos dándole ventajas a la competencia, no porque sean mejores, sino porque nosotros no peleamos, no competimos, porque queremos seguir haciendo las cosas como las hicimos siempre.
Y eso es lo que nos saca del mercado. ¿Mm? El producto o el servicio que nosotros brindamos es reflejo de lo que nosotros hacemos y cómo pensamos. Si pensamos como hace 20 años, nuestros productos van a estar desactualizados. Si pensamos como hace 20 años, no vamos a tener los mejores recursos humanos, porque se van a ir hacia otras empresas donde quizás le paguen menos, pero les vendan o les den la posibilidad de trascender y tengan un proyecto donde se sientan realmente importantes trabajando. Si nosotros conducimos las empresas como hace 20 años, muy pronto vamos a estar aumentando las estadísticas de empresas desaparecidas del INEGI. Y eso no es bueno. No es bueno para nosotros ni para nuestros países. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras empresas es generadora de fuentes de trabajo. Cada una de nuestras empresas lo que generan son clientes para nuestras economías. Cada una de nuestras empresas facilita la educación de los jóvenes. El rol de las pymes en cualquier sociedad es absolutamente fundamental. Con esto que nos comentas, estimado Juan Carlos, para concluir, lamentablemente tenemos el tiempo encima. Me llevo excelentes ideas que estoy seguro que nuestra audiencia las tiene muy presentes y es particularmente, independientemente de el escenario económico que ciertamente influye, ¿verdad? El externo y el interno del país en donde estemos. El ADN de una empresa, particularmente de una pyme o negocios más pequeños, nace justamente, se describe por esa gran oportunidad de la cercanía que tiene con su cliente para poder entender su situación, su preferencia, por supuesto, comprendiendo y no despegándose la empresa de la industria en la que está trabajando, ¿verdad? Es decir, teniendo muy clara esa industria. Por ejemplo, el caso, no sé, del BMW, que todos ya sabemos, no venden carros lujosos, venden estatus, ¿no? El caso, por ejemplo, de la bolsa de Coach, no es una bolsa lo que están vendiendo exclusividad, ¿verdad? Y así, haciendo la tarea la empresa de entendiendo qué es lo que está vendiendo, no despegarse de ello le va a dar más oportunidades para poder seguir estando dentro de el radar de preferencia de consumo de su propia clientela. Esto creo que tiene mucho valor, Juan Carlos, no traicionar, ¿verdad? La fórmula que finalmente los hizo crecer, que les dio el motivo de existir y teniendo esa flexibilidad y la comunicación de adaptación al cambio junto con la comunicación con su cliente, aumenta las posibilidades de su existencia. ¿Es correcto a mi interpretación, Juan Carlos? Es correcto. Fíjate, Alejandro, durante muchos años, por lo menos que yo tenga experiencia del 60 en adelante, la cosa funcionaba de esta manera. Había una persona que sabía hacer algo. Lo hacía, lo vendía, convencía al cliente de que era su mejor opción. Hoy en día, el empresario exitoso no es el que convence al cliente, es el que lo escucha. Y hace lo que el cliente necesita, no lo que la empresa quiere hacer. Entonces, creo que ese es un cambio de paradigma. Estar cerca del cliente, sí. ¿Para qué? Para escucharlo, para entenderlo mejor. Hoy en día hablamos de la necesidad de comprender a nuestro buyer cliente, ¿sí? A nuestro cliente comprador, ponerle nombre, describirlos, conocer lo que hace, qué le gusta, por qué nos compra, dónde se informa, cómo hablarle. Y hacemos también los roadmap de compra del cliente, ¿no? O sea, cuáles son los pasos y cuál es la lógica por la cual el cliente se maneja para comprar. El ¿Para qué lo Customer Journey, hacemos? ¿no? Que le llaman. Exacto. ¿Para qué lo hacemos? Para entenderlo, no para convencerlo. Es más fácil hacer negocios hoy en día, si me permiten la exageración, porque no tenemos que cambiarle la manera de pensar a nadie. Tenemos que entender qué es lo que quiere y ser los mejores en opciones para poder
conseguirlo. Para eso sí, tenemos que primero escuchar mucho y tener la suficiente capacidad para girar 180 grados, mirar hacia adentro de nuestras empresas y cambiar todo lo que haya que cambiar para ser la mejor opción para nuestros clientes. Y eso es válido para BMW, como vos dijiste, o es válido para el amigo que está vendiendo semitas, o para el que vende para la taquería, o para cualquier organización que venda productos o servicios. ¿Mm? No es posible tener empresas exitosas si no tenemos una gran claridad respecto de lo que quiere el cliente y no aceptamos que el cliente con su compra o no compra es el que determina nuestro futuro. Magnífico, estimado Juan Carlos, pues nos llevamos estas ideas de valor que nos has compartido el día de hoy y le invitamos a nuestra audiencia a que vea la repetición del programa que sucederá dentro de los canales de Proyectate Radio, en sus redes sociales y también en el canal de YouTube de Consultorio Empresarial Querétaro. Ahí pueden ver esta charla para que tomen nota y puedan tener muy presente estos consejos, esta información, este conocimiento que nos has compartido, estimado Juan Carlos, lo cual te agradecemos profundamente. Me llevo esas ideas muy claras para poderlas compartir y si nuestra audiencia quisiera tener contacto contigo, ¿cómo te pueden encontrar, Juan Carlos? Bueno, pueden buscar o pueden googlear directamente Grandes Pymes. Grandes Pymes es mi blog y mi consultora. Lo pueden buscar en Google, en Instagram, lo pueden buscar en LinkedIn, ningún problema, o me pueden buscar como Juan Carlos Balda. O si no, si quieren, pueden escribirme directamente a mi correo jcbalda@grandespymes.com.ar y con mucho gusto voy a poder responderles cualquier inquietud que tengan o cualquier comentario que quieran hacer respecto de lo que hemos mencionado. Con mucho gusto, estimado Juan Carlos, pues te agradecemos nuevamente y ya estaremos muy ansiosos de escuchar un nuevo programa, una parte 2 o 3 de esto que hemos conversado, que da para mucho, mucha conversación, mucha reflexión y mucho aprendizaje. Gracias, Juan Carlos Balda, desde Argentina. Gracias a nuestra audiencia. Esto es Consultorio Empresarial Querétaro. Todos los jueves de 2 a 3 de la tarde tienes una cita con el conocimiento empresarial y desarrollo humano. Gracias, Juan Carlos. Hasta pronto.